Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bueno, les doy la bienvenida a cada uno de nuestros amigos y a nuestros hermanos a la casa del Señor. Siéntanse cómodos y puedan deleitarse una vez más en la palabra de Dios. Me han dado aquí unos libros, muy buenos libros para regalar. Así que quiero regalar estos libros. Quiero hacer una pregunta, fácil es la pregunta, porque para no perder tiempo. Nuestros amigos, según la Biblia, ¿qué es pecado? ¿Un amigo que se puede levantar? ¿Sí? ¿Un amigo? Según la Biblia, ¿qué es pecado? Ninguno estuvo aquí ayer. Tremendo. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien, un diácono? Los diáconos, para eso son los diáconos. Vamos a tener que poner una disciplina a estos diáconos. Los diáconos tienen que estar activos, para eso son los diáconos. Vamos a hacer otra pregunta. Según la Biblia, ¿cuál mandamiento es más importante para nuestros amigos? Todo eso lo dijimos ayer. Bueno, quiero que se levante el amigo para regalar el libro. Sí, la hermana. ¿Cuántas hermanas? Todos valen igual. Amén. ¿Puede regalar el libro? ¿Qué le pasará a los diáconos que no les he visto? Otra pregunta. Según la Biblia, según lo que estudiamos ayer, ¿cuál es la única solución para resolver el problema del pecado? Nuestros amigos, un amigo que se puede levantar. ¿Cuál es la única solución? No hay dos, solo una. ¿Cuál es la única solución al problema del pecado? Nuestros amigos. Sí. Jesucristo, amén. Librito. O sea que solo a usted le dieron los privilegios todo este año, hermano. Bien, vamos con otra pregunta. Según la Biblia, ¿todos los milagros son de Dios? ¿Un amigo? ¿Sí? No. Ahí está. Llévale el librito. Sí, es bien importante eso porque hay muchas personas creyentes que todos los milagros son de Dios, pero no. Vamos con otra pregunta. Según la Biblia, ¿se puede dejar de pecar? Según lo que estudiamos ayer, ¿o no? ¿Algún amigo que se puede levantar? ¿Se puede dejar de pecar? Amén. Va, regale el librito ahí. Aquí va otra pregunta, la última. Ponga atención. Según la Biblia, ¿nacemos pecadores o nos hacemos pecadores? ¿Algún amigo que se puede levantar? ¿Un amigo de los que estuvieron aquí anoche? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un amigo? ¿Nacemos pecadores o nos hacemos pecadores? ¿Va? ¿Algún amigo para que lleve este librito? No hay. Regálenle alguna visita entonces, pues, para no perder tiempo. Bueno, vamos a iniciar con este precioso tema para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, vamos a ponernos de pie, pónganse de pie, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Te damos infinitas gracias, Padre eterno, porque nos permites en este lugar estar una vez más para poder deleitarlos en tu palabra, crecer en conocimiento y poder aplicarlo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a concentrarlos, que toda especie de mal pueda ser apartada de nuestra mente y nuestro corazón, podamos estar atentos a tu palabra. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar. Quiero que hablemos acerca sobre el árbol de la vida. Son temas que casi no se discuten en el mundo cristiano, pero que son de vital importancia para el plan de salvación. El árbol de la vida. Muchos creen de que el árbol de la vida es simbólico, pero en realidad la Biblia no enseña eso. Así que vamos a estudiar a ciencia cierta sobre este tema, sobre el árbol de la vida. Para iniciar, quiero decirles algo. Que se puedan concentrar lo más que puedan, ya que esta es una clase que vamos a tener. No es un sermón, no vengo aquí a gritar, no, que es una clase de Biblia que vamos a tener. Me gusta que los hermanos conozcan lo que la Biblia dice, que aprendan para que no se dejen engañar fácilmente. Adán y Eva fueron creados inmortales. ¿Sabe qué significa la palabra inmortal? Que no puede morir. Adán y Eva fueron creados inmortales, pero esa inmortalidad era condicional. Dependía de Dios y de un árbol. O sea, la inmortalidad que tenía Adán y Eva no era algo propio o innato o corporal. La inmortalidad de Adán y Eva dependía de algo externo, era de Dios y de un árbol. Vamos a notar el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9. Mire qué interesante lo que dice Moisés en el libro de Génesis. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? No estaba a un lado. ¿Estaba dónde? En medio del huerto. ¿Y qué otra cosa había ahí? Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Qué interesante que los dos árboles estaban ¿qué? En medio, estaban a la par. Ahora, pero lo interesante es de que la Biblia enseña de que después de que Adán y Eva pecaron, fueron sacados del jardín del Edén. ¿Por qué? ¿Para qué fueron sacados? ¿Por qué? El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22 al 24, dice lo siguiente. Mire qué interesante lo que dice. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pregunto, según este texto, ¿para qué servía el árbol de la vida? ¿Era para vivir qué? Para siempre. O sea, comer del fruto del árbol de la vida era ¿para qué? Para preservar la vida, para preservar la constitución física, la energía constitucional. ¿Me estoy dando a explicar? Así que por eso es que Dios sacó a Adán y Eva, ¿para qué? Para que no comieran de ese árbol, porque ellos habían desobedecido el mandamiento de no comer del árbol prohibido. Ahora, ¿cuál era el mandamiento que habían desobedecido? Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a ver cuál mandamiento habían desobedecido. Génesis 2, 15 al 17. Dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿a dónde?
en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, pregunto, ¿es un mandamiento este? ¿Sí o no? ¿Es un mandamiento? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Anoche vimos de que pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Violar cualquier mandamiento de la ley es ¿qué? Pecado. En este mandato explícito que Dios le dio a Adán y a Eva, estaban contenidos todos los 10 mandamientos. Explico. Hay un mandamiento que dice, no codiciarás. Sí. ¿Qué hizo Eva cuando vio el árbol prohibido? Lo codició. Hay un mandamiento que dice, no matarás. Sí. Al desobedecer este mandato, Adán y Eva fueron culpables de muerte y por medio de ellos entró la muerte a este mundo. Quebrantaron el mandamiento que dice, no matarás. Hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, es el primero de la ley. Adán y Eva, al desobedecer este mandato, estaban ¿qué? Haciéndose dioses a sí mismos. Inclusive la serpiente les dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay un mandamiento que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Sí. Adán y Eva levantó falso testimonio. ¿Por qué? Porque según Génesis capítulo 3 dice que Eva, al estar poseída por el diablo, dice que añadió cosas de que Dios no había dicho. Por ejemplo, dijo Eva, Dios ha dicho que no lo toquemos el árbol. Dios no había dicho eso. Dios había dicho, no coman del árbol, pero Eva, poseída por el diablo, le añade a la palabra, y eso es levantar falso testimonio, decir algo que Dios no dijo. Interesante. O sea, en este mandamiento explícito estaba contenida toda la ley, porque la Biblia dice que desobedecer a Dios, eso es pecado, y pecado, la Biblia dice que es ¿qué? Transgresión de la ley. Por culpa de ese pecado, Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, por haber desobedecido la ley de Dios. Ahora, observen lo que vamos a estudiar a continuación. Ya vimos de que el árbol de la vida era ¿para qué? Para preservar la vida y vivir para siempre. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, se les acabó la posibilidad de comer de ese árbol y poder recargar nuevamente la batería o la energía constitucional. ¿Me voy a explicar? O sea que comer del árbol era como recargar la batería para seguir viviendo, para vivir. Ahora, les voy a leer una serie de personajes donde vamos a comprobar de que mientras va pasando la historia, la gente va teniendo menos posibilidad de comer del árbol de la vida y la gente va menguando en edad. Les voy a dar algunos datos históricos. La edad que duraba la gente antes del diluvio, cómo duraba la gente de edad. Mire qué interesante. Adán duró 930 años, Enos 905 años, Mahalalel 895, Matusalén 969, Set 962, Cainán 910 años, Jared 962, Noé 950, Sem 600 años. Con 600 años me conformo yo. Qué barbaridad cómo duraba la gente. Pero si notan cómo va menguando la edad, mientras va pasando generación en generación, la gente va bajando de edad. Ahora, les voy a leer los datos históricos después del diluvio. ¿Cuánto duraba la gente? Mire qué interesante. Tenemos a Arfaxad 438, Pelet 239, Nacor 148, Abraham 175 años, Sala 433, Saruc 230 y Tarek, el padre de Abraham, duró 205 años. ¿Vieron la diferencia? Cómo la gente va
entre más tiempo pasan las generaciones, va durando menos tiempo de vida. Ahora, en la generación que estamos, ¿cuánto tiempo creen ustedes de que podemos durar de vida? Salmos 90:10. Salmos 90:10, miren lo que dice David. Salmos 90:10. Estamos ahí. Los días de nuestra edad, ¿qué? Son 70 años. Y así en los más robustos, o sea, en los que más se cuidan, son ¿qué? 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuánto es lo más que podemos durar si los cuidamos? 80 años. O sea, la gente que no se cuida, que no cuida su energía constitucional, que no cuida su carga de la batería, podemos decir así, inmediatamente muere. ¿Sabía usted, hermano, que hay países donde las estadísticas apuntan de que la gente, por ejemplo, tenemos en Honduras que la gente está calculado según las estadísticas, que la gente lo más que puede durar en términos generales, no son perfectos, lo más que puede durar son 40 años. El Salvador se lleva todavía un poquito, que lo más que podemos durar en esta generación hasta 60 años, así como vamos desgastándolo, que los desvelamos, que comemos chatarra, que comemos todo lo que se nos pone enfrente, no los cuidamos la salud. Y esto es bien importante que les diga, hermano. Aquí donde implica la observancia de la ley pro salud. La ley pro salud es para que nosotros cuidemos nuestra energía constitucional y no nos enfermemos. Esta es la importancia de la reforma pro salud como pueblo adventista. Cuidar nuestra salud. Algo que ninguna religión enseña eso. Hay religiones que dicen, no hombre, si lo que importa es lo de adentro. O sea que no le toman importancia a la salud física, cuando la Biblia enseña de que la salud es muy importante también. La gente va menguando en edad. Por más que los cuidemos, dice el sabio David, llegamos hasta 80 años. Usted me puede decir, bueno, pero yo tengo mi abuelito que murió de 116 años. Hace poco vi la noticia donde una persona le estaban celebrando 116 años. ¡Wow! O sea que es un gran milagro ver que a alguien le celebran 116 años, así como está la generación. Bueno, alguien puede decir, bueno, ahí en la Biblia miente porque mi abuelito murió de 116 años. Les explico. Oigan bien lo que les voy a decir. ¿Saben por qué es que hay gente que vive más hoy en día de que cualquier persona, hablando en términos generales? ¿Saben por qué? Porque esa persona que duró 116 años, sus antecesores tenían buena energía constitucional y se supieron cuidar, y esa energía se la heredaron a ese señor que murió de 116 años. O sea, si usted se cuida, su salud, usted la cuida, así van a salir sus hijos y usted les va a heredar la misma energía constitucional. ¿Están aquí? ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? O sea, esto se puede comprobar científicamente también, es muy importante eso. Pero lo que le estoy diciendo es de que mientras los alejamos de la posibilidad de comer del árbol de la vida, la gente va muriendo y menguando en edad. Y les digo, hermanos, que si Jesús no interviniera, llegáramos a extinguirlos como los dinosaurios, así como va la generación degradándose. Pero la ciencia sabe qué es lo que dice: estamos evolucionando, pero la Biblia dice lo contrario, estamos devolucionando. Mire la gente que por más que se cuida, no puede detenerse las grandes enfermedades y los grandes cánceres. Hace poco murió Calderón Sol, uno de los más millonarios del país. Aún no pudo curarse el cáncer. Y es bien importante que estudiemos esto, hermano, aunque usted lo pueda ver simple, pero esto es de vital importancia para nosotros. Ahora, ¿por qué les he dicho esto yo, hermano? ¿Qué pasó con el árbol de la vida después de que Adán y Eva pecaron? ¿Qué se hizo el árbol de la vida? ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó? Bueno, para saber eso, vamos a leer algunos datos muy importantes. Si usted lee la Biblia, en los dos relatos de la creación, que es lo mismo, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, notará de que el jardín del Edén no era parte de esta creación.
No hay ningún texto bíblico en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 donde diga de que Dios creó el jardín del Edén. No dice. Solo dice que los primeros 3 días ordenó la tierra y los últimos 3 días la llenó. En ningún relato dice que Dios haya creado el jardín del Edén. Entonces, ¿de dónde apareció el jardín del Edén después de que Dios creó la tierra? ¿De dónde apareció? Vamos a estudiar la Biblia a profundidad, donde les voy a comprobar de que el jardín del Edén, después de que Dios creó la tierra y la ordenó, el jardín del Edén bajó del cielo. Era un pedacito del cielo que bajó y se posesionó en la tierra. Se lo voy a comprobar bíblicamente. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, nos habla algo muy interesante. Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, nos dice algo muy interesante. Noten, ¿sí? ¿Estamos ahí? Ya. Va, observen. Este texto que está aquí está hablando de cuando Dios creó a Lucifer. Vamos a leer a dónde es que vivía Lucifer. En el Edén del huerto de Dios estuviste. ¿A dónde vivía Satanás? En el Edén. En el Edén vivía. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito. Estas son piedras preciosas. Berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de ¿qué? De la creación. Antes de que este mundo fuera creado, Dios creó a Lucifer. Pero la Biblia dice que este ángel llamado Lucifer, ¿dónde vivía? En el Edén. Interesante. En el Edén. ¿Sabe qué es el Edén aquí? Es otro nombre dado al trono de Dios, donde vive Dios. Vamos a leer una cita que está en el libro Patriarcas y Profetas, página 41. Patriarcas y Profetas, página 41. Observen esta cita como los aclara sobre el jardín del Edén. Nos aclara cómo es que bajó y qué pasó después del pecado. Mire qué dice. El jardín del Edén, después del pecado, permaneció algunos días, pero después Dios lo traspuso nuevamente. ¿A dónde? ¿A dónde? Al cielo. Interesante. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fue expulsado de sus agradables senderos. Véase Génesis 4:16. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iba Adán y sus hijos a adorar a Dios, y allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción, o sea, estamos hablando antes del diluvio, por medio del diluvio, la mano que había plantado en el Edén lo quitó de la tierra. O sea que antes de que viniera el diluvio, ¿qué es lo que hizo Dios? Se lo traspuso otra vez al cielo. Lo traspuso al cielo. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado y más glorioso, embellecido que el primero. Ya vamos a ver eso más adelante según Apocalipsis. Vemos de que el jardín del Edén era un pedacito del cielo que había bajado a la tierra después de la creación. Pero antes del diluvio, Dios lo tuvo que transportar o transponer. ¿Sabe qué es? Es quitar de un lugar y poner en otro. Dios se lo llevó al cielo, el jardín del Edén.
Podemos decir, hermanos, que el jardín del Edén era un pedacito del cielo que había bajado a la tierra. Ahora, vamos a notar algunos datos muy interesantes. ¿Dónde la Biblia dice eso que fue llevado al jardín del Edén? ¿A qué lugar? ¿Dónde? Vamos a leer lo que dice Pablo en 2 Corintios 12, 3 y 4. Mire qué interesante. Pablo en una visión vio algo muy interesante. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 12, versículo 3 al 4. San Pablo nos explica a dónde fue llevado el jardín del Edén, a qué lugar. Mire qué dice. Conozco a tal hombre. Bueno, en realidad Pablo está hablando de sí mismo, pero no quiere vanagloriarse y él usa las palabras. Y conozco a tal hombre que sin el cuerpo, fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. O sea, Pablo en una visión fue llevado ¿a dónde? Al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre ¿qué? Expresar. Sigamos leyendo el siguiente texto. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Sigamos leyendo. Y leamos el versículo 2 mejor. Yo creo que es el versículo 2 que habla de eso. 2 Corintios, vamos aquí. Ajá, ese es el don. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea, desde el momento que estaba recibiendo que recibió esta visión, hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé. O sea, que él estaba explicando, yo fui llevado en visión, pero no sé cómo es que Dios me llevó. Y dice Pablo, Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y el siguiente texto dice que fue llevado al paraíso. El paraíso ¿está dónde? En el tercer cielo. ¿Cuántos cielos hay según Pablo? ¿Cuáles son esos 3 cielos? El cielo atmosférico donde vuelan las aves. Ese es el primer cielo. Está el cielo estelar, donde están las estrellas y los meteoritos. Y está el cielo celestial, donde mora Dios. Ese es el tercer cielo. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿De cuál cielo creen ustedes de que está hablando ahí? El tercer cielo. Según Pablo, el paraíso ¿está dónde? En el tercer cielo. O sea, Pablo está comprobando y está enseñando de que el paraíso que Dios lo traspuso, ¿a dónde está? En el tercer cielo. Dios se lo llevó el paraíso ¿a dónde? En el tercer cielo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí hay algo bien interesante, hermanos, que vamos a leer a continuación. Cuando el mundo sea restaurado al final de la historia, cuando el mundo sea castigado también, porque la Biblia dice que sobre este mundo van a caer 7 plagas postreras. Eso lo dice Apocalipsis 16, voy ligero. Y si ustedes notan Apocalipsis 16, que son las plagas caen sobre lo que Dios creó en la creación. O sea que las plagas van a servir para que este planeta vuelva al mismo estado que estaba al principio, desordenado y vacío. ¿Están aquí, hermanos? ¿Me están entendiendo? O sea, las plagas van a caer sobre lo que Dios ordenó y llenó en la creación, en la semana de la creación. O sea que las plagas van a revertir la creación y van a volver el mundo en un caos, en un cataclismo. Desordenada y vacía la tierra. Ahora, algo bien interesante que vamos a estudiar en esta hora, hermanos, es lo siguiente. ¿Cuántos días se tardó Dios en crear? ¿Cuántos días se tardó Dios en crear la tierra?
6 días. ¿Y el séptimo día qué? Descansó. Voy a leerles una cita bíblica que está en Isaías, donde se comprueba de que la otra creación, la nueva creación, también va a durar 7 días. ¿A dónde dice eso? Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23. Sí. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, pregunto, ¿existe cielo nuevo? ¿Existe cielo nuevo? ¿En este momento existe? Existirá, pero no es que existe. ¿Tenemos cielo nuevo en este momento? No, pero es como dice la promesa, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Sigamos leyendo. Y de mes en mes, ¿cuánto? De mes en mes. Y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Pregunto, según el profeta Isaías, ¿qué día se va a guardar en la tierra nueva por la eternidad? Sábado. Entonces es mentira lo que dicen los evangélicos, que el sábado quedó abolido. Porque si el sábado se va a guardar por la eternidad, significa que no ha quedado abolido. ¿Están aquí? ¿Estamos de acuerdo que el sábado se va a guardar en la tierra nueva? Pero ¿por qué de mes en mes? ¿Por qué de mes en mes? Es por esto. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2. Está hablando de la nueva Jerusalén. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba, ¿el qué estaba? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Cada cuánto da su fruto? Cada mes. ¿Cada cuánto vamos a ir a comer del árbol de la vida en la tierra nueva? Cada mes. ¿A dónde viene el árbol de la vida cuando viene la Nueva Jerusalén? En la ciudad. O sea que cuando Dios restaure esta tierra, otra vez va a plantar el jardín del Edén, porque dice el libro de Apocalipsis que viene dentro de la Nueva Jerusalén otra vez el árbol de la vida. Y de mes en mes, porque cada mes va a dar su fruto. O sea que solamente van a ser 12 frutos. El número 12 es simbólico, representa la totalidad del pueblo de Dios. Se lo voy a comprobar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Mire qué interesante esa cita. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Habrá fruto para todos los redimidos. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer, ¿el qué? El árbol de la vida, el cual está ¿dónde? Interesante. ¿Notaron algo? ¿Cuántos notaron lo que estamos estudiando? La promesa para el vencedor es comer del árbol de la vida. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que van a tener acceso a ese árbol de la vida? Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15. ¿Ya están desesperados por irse? ¿O quieren aprender? Bueno, sigamos. Bienaventurado, del griego Macarios, o sea, dichosos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Hay algunas traducciones de Biblia, por ejemplo, Reina Valera Gómez y la versión JBJ, que es la versión Jerusalén, traduce este texto así.
bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de ¿qué? De la ciudad. ¿Cómo sabemos de que está hablando de gente que guarda los mandamientos? Es fácil, porque Apocalipsis es la contraparte de lo que pasó en Génesis con Adán y Eva. ¿Por qué fue sacado Adán y Eva? Por desobedecer ¿qué? El mandato de Dios. ¿Quiénes son los que van a entrar a la Nueva Jerusalén? Los que obedecen los mandatos de Dios. ¿Cómo lo comprobamos? El versículo 15 dice lo siguiente. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera. Mire qué bonito. O sea que los chihuahuas y los aguacateros no van a entrar, esos animales que andan en la calle. Así oí un predicador yo y me rascaba la cabeza yo al ver que cómo estaba torciendo la Biblia, diciendo que en la tierra nueva no iban a haber perritos. Esa es la gente que no estudia, mire, como si usted no estudia le va a decir amén a ese disparate. Aquí no está hablando de chihuahua ni de perros salchichan. Aquí está hablando de personas. Mire cómo le llaman, mire hermano, o sea que la Biblia es dura. Yo pensé que la Biblia solamente era amor. Mire cómo trata Dios a las personas aquí. Mire, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas. Pregunto, ¿son infracción de la ley esto? Sí. Interesante, ¿va? Homicidas, los idólatras y cualquiera que ama ¿qué? Y hace la mentira. Ahora, notaremos una cita muy interesante que me impacta esa cita, donde se presenta que el árbol de la vida, aparte de preservar la constitución física y la vida, sirve para algo. Hay una cita que está en el Conflicto de los Siglos, Conflicto de los Siglos, página 627. Esta cita nos habla después de la resurrección, cuando todos los redimidos resuciten. Y esa es la promesa que tenemos. La mayor promesa es que Cristo viene por segunda vez y resucitará a sus hijos. Pero como acabamos de ver, de que por el pecado la edad menguó y nuestra constitución física también ha menguado. ¿Sabía usted, hermano, que se puede comprobar bíblicamente que Adán y Eva, cuando fueron creados, medía aproximadamente 4 metros Adán? Y por el pecado el cuerpo se vino degradando y hoy estamos enanos. A la par de como fue creado Adán y Eva, estamos enanos. Usted puede decir, y nosotros, y si miramos a ¿cuál es el hombre más alto del mundo? ¿Saben cuánto mide? ¿Ah? Sí, algo así. Yo vi la noticia, el hombre más alto del mundo, que se miraba bien gigante. No sé de qué país, ya se me olvidó. Imagínense cómo la estatura que tenía Adán cuando fue creado. O sea, todo se ha degradado, hasta la creación se ha degradado, porque miren las uvas que tenemos, hermano, bien pequeñitas. Y según la Biblia, las uvas, cuando Dios creó las uvas, la fruta, las uvas eran al porte de un coco. Sí, se puede comprobar en la Biblia. ¿Se acuerdan las espías que cuando venían de Jericó, trajeron un racimo de uva que tenían que venirlo cargando entre cuántos? Entre 2. O sea, esta cita que les voy a leer nos enseña una verdad muy importante. El fruto del árbol de la vida va a servir no solamente para preservar la vida, sino ¿saben para qué va a servir, hermano? Para que crezcamos en estatura y volvamos a la estatura que tenía Adán y Eva antes de caer. Mire cómo dice: al principio el hombre fue creado a semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que a lo que se refiere a la forma y a la fisionomía. Qué interesante. O sea, Adán y Eva fue creado a imagen, no solamente en carácter, sino que también Adán y Eva reflejaba la imagen de Dios hasta en lo físico. Y sigue diciendo: el pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina. Me gusta esa palabra, casi por completo, porque si la imagen de Dios hubiese sido borrada por completo, seríamos como los endemoniados de Gadareno. Aún tenemos una pizca de la imagen de Dios. No todo se echó a perder. Aún tenemos una pizca de Dios, de la imagen de Dios.
el pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrándonos a su derecho al árbol de la vida. Qué bonito, hermano. Vamos a volver a comer del árbol de la vida. Y mire qué dice: en él, desde tanto tiempo perdido desde el Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana, a su gloria primitiva. Tremendo. Las últimas señales de maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová vuestro Dios, reflejando en el espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh, dice ella, oh maravillosa redención tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. ¿Cómo dicen amén? ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, quieren apropiarse de esa promesa? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren, hermanos? ¿Cuántos sienten ese deseo? ¿Cuántos? Si usted está aquí, hermano, en esta hora, es porque Dios tiene un propósito para usted. Viene un tiempo, hermanos, donde se va a acabar tanto sufrimiento, tanto dolor que experimentamos. Aún aunque seamos cristianos, experimentamos el dolor. Como hijos de Dios no estamos exentos de sufrir enfermedades, la muerte de un ser querido. Estamos expuestos a sufrir enfermedades incurables. Pero Dios ha prometido estar con nosotros hasta aún el momento de la muerte. Pero Dios ha prometido una gran promesa. Vendrá un tiempo donde no va a haber sufrimiento, ni dolor, ni llanto, donde podemos ver a nuestros seres queridos que murieron en el Señor. Esa es una de las mayores promesas que diferencian a los hijos de Dios, el retorno de Cristo, y poder tener acceso a comer del fruto del árbol de la vida, que será para sanidad de las naciones. Inclusive, hermano, el texto dice: y sus hojas sirven para sanidad de las naciones, porque también las hojas van a servir como un antídoto para evitar cualquier tipo de enfermedad. Qué gloriosa promesa, hermanos, que está para usted y para mí. Yo quiero ver a nuestros amigos que están aquí. ¿Cuántos de nuestros amigos? Yo quiero hacer un llamado directo a nuestros amigos. ¿Cuántos de los amigos que están aquí quieren apropiarse de esta promesa y decirle al Señor: Señor, yo quiero formar parte de esos redimidos que van a tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad? Quiero ver a nuestros amigos. Pónganse de pie. Diácono, animen a nuestros amigos para que se pongan de pie. Anímenlo. Nuestros amigos, quiero ver a nuestros amigos de pie. Amén. Pónganse de pie, amigos, queremos orar por ustedes, queremos orar, pónganse de pie, no tenga temor. Cristo Jesús le está haciendo un llamado para que le entregue su corazón a Él. Él quiere darle vida eterna. No desperdiciemos esta oportunidad que no tiene precio. Quiero ver de pie a nuestros amigos, pónganse de pie, amigos, queremos orar por ustedes. No se avergüence. Le puedo comprender, hermano, que como seres humanos algunas veces tenemos temor de levantarlo, y es verdad. Yo tuve un gran temor cuando me levanté la primera vez, cuando el hermano Arcadio hizo el llamado. Sentía como que tenía alguna pesa en la silla, que no me podía levantar. Pero hubo un momento donde dije: me levanto porque me levanto. Y gracias a ese día es que estoy aquí predicándole a ustedes también. No tenga temor. Cristo Jesús le ama. Cristo Jesús quiere darle vida eterna. No desperdiciemos esta hermosa oportunidad. Ya no hay otro amigo, queremos orar por nuestros amigos. Bueno, vamos a orar, oremos. Iglesia, oremos por nuestros amigos. Bendito Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuestros amigos se han parado. Ellos son tus hijos también, Señor. Cúbrele, Señor, con tu manto poderoso para que ellos puedan reconocer su pecaminosidad y puedan arrepentirse de todo corazón. Señor bendito,
Convénceles a ellos, Señor, del pecado, de justicia y de juicio. Háblales al corazón para que ellos se arrepientan y se entreguen a ti, Señor. Señor bendito, reconocemos de que sin ti no somos nada. Reconocemos que sin ti somos una llaga podrida. Pero en tu sangre poderosa somos más que vencedores. En tu sangre preciosa somos especial tesoro. Bendice, Señor, a nuestros amigos, en especial los que se han parado, hermano. Y aún aquellos que no pudieron pararse, quizás por temor o por algo que los atormenta. Pero bendíceles, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tus promesas. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno.